noches, soy Salva Valero y esto es Noches de Terror. Esta noche tenemos de nuevo de regreso a Rubén Herreros. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Rubén, esta noche vamos a hablar contigo de uno de los lugares más embrujados del mundo y va a ser una gran paradoja cuando digamos dónde es. Bueno, aunque me imagino que los oyentes ya lo habrán leído en el título. Y es que vamos a hablar de Disneyland, ese lugar que a los adultos nos hace volver a sentirnos niños y los niños seguramente pues viven los mejores días de su vida, ¿no? Ahí rodeados de Disney y las preciosas atracciones que uno puede encontrar en Disneyland. Llama la atención, ¿verdad? El titular, Rubén, Disneyland, uno de los lugares más embrujados del mundo. Pues sí, como bien dices, llama la atención que el mundo de la fantasía y de la felicidad pues también tiene su lado oscuro, como vamos a ver hoy, y hay numerosas historias y testimonios que dicen que está habitado por un número bastante grande de fantasmas, ¿no? Como iremos viendo a lo largo del recorrido que vamos a hacer. Así es, son muchos los reportes de que ocurren cosas extrañas en este gran parque de atracciones. ¿Quién no conoce Disneyland? Hablamos, Rubén, en concreto del Disneyland de Orlando, ¿verdad? Sí, el originario, el que se construyó en 1971, que está situado en Orlando, Florida. Bueno, pues como comentamos, son muchos los reportes, muchas las informaciones, ¿no?, que hay sobre lo que ocurre. Incluso hay hasta fantasmas que, después de ser vistos por tantos testimonios, se han llegado hasta casi convertir en personajes, ¿no? Es decir, vamos luego a conocerlos y ya como que son parte, ¿no?, de lo que es la leyenda y como si fuesen inquilinos de este parque o visitantes VIP. Rubén, todo esto se remonta. ¿Existe algún origen de la posible, digamos, impregnación del parque, de que ocurra esto, de que hayan fantasmas? Sí, pues son 10 en concreto los lugares que están embrujados y en cada uno de ellos suele haber varios fantasmas, ¿no? Y como bien dices, cada uno tiene su historia y cómo llegó al parque y por qué se quedó ahí ese fantasma, ¿no? Porque como iremos viendo, pertenecen los fantasmas a antiguos trabajadores, a gente que falleció en alguna de las atracciones. Pues si te parece, Rubén, vamos a, esto como si fuera el tren de la bruja, dentro del propio parque, vamos a sumergirnos en un recorrido por esas historias terroríficas. ¿Cuál sería para ti la primera, la que quisieras destacar? Sí, comenzamos con la estación de bomberos que está situada justo en la entrada del parque. Justo cuando entras en el parque en Disneyland, hay una estación de bomberos que está situada en Main Street, USA. En la parte superior de la estación de bomberos se encuentra el apartamento de Walt Disney, que es un apartamento que es plenamente funcional, donde Walt Disney y su familia pasaron bastantes noches durante la construcción del parque y después de la inauguración. Cuando Walt Disney estaba presente en ese edificio, había una luz fuera del apartamento que siempre permanecía encendida. Y justo después de su muerte, en 1966, cuenta la leyenda que una empleada de mantenimiento se encontraba limpiando la habitación donde estaba Walt Disney y apagó la luz para salir de la habitación. Y cuando abandonó el edificio se dio cuenta de que misteriosamente la luz seguía encendida. Así que volvió y las apagó de nuevo. Volvió a salir y otra vez se dio cuenta de que seguía encendida. Sin embargo, al intentar subir a repetir de nuevo la operación, una voz desencarnada le dijo: "No olvides que sigo aquí". Y hasta la fecha las luces del departamento siguen encendidas como un homenaje a Walt Disney. Es que claro, imagínate el contraste, ¿no? Uno va a un lugar así y es como que todo es tan dulce, ¿no? Tan empalagoso, tan mágico, que es un contraste brutal, ¿no? Imaginar que en esos lugares donde todo tiene tanto color y tantas luces, de repente nos encontramos con historias así de siniestras. Pues sí, la verdad es que choca que en un sitio donde supuestamente tiene que haber felicidad, pues también hay historias oscuras. Y vamos, ahora nos dirigimos a la segunda parte del recorrido, que es una bodega que está situada en la parte trasera, en la tienda de magia en Main Street, que supuestamente
fue alguna vez la oficina de Walt Disney. Y dentro de esa habitación se cuenta que el ambiente es bastante gélido y que causa la sensación desagradable. Claro, es que todos estos sucesos dentro de un parque de atracciones, pues seguro que son muchos, sobre todo las personas, ¿no? que regentan y que trabajan en el lugar, pues inevitablemente uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo hasta aquí y está ocurriendo en un parque de atracciones? Pues fíjate, existe una posibilidad que a mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención, y es que son muchas las personas que van a Disneylandia para dejar o esparcir los restos de ceniza de sus seres queridos. Es decir, por ejemplo, familias que lamentablemente ha fallecido un niño pequeño y este niño pues disfrutó muchísimo en Disneyland, pues a los padres se les ocurre ir allí con la urna, aunque está obviamente prohibido, de hecho existen guardias de seguridad que vigilan a conciencia el paseo y el parque por la noche, porque ocurre mucho, que son personas que van allí y esparcen la ceniza de los seres queridos pues en lugares como pues la atracción de los Piratas del Caribe, la mansión embrujada, lugares donde justamente pues a lo mejor ese niño que ha muerto prematuramente pues se lo pasó muy bien allí. Y claro, es eso, que ir dejando ahí restos y restos y restos de personas, pues fíjate, incluso llegaron a encontrar una mandíbula en la mansión embrujada. O sea que ya no solo hablamos de cenizas, sino incluso gente que ha enterrado restos óseos de los fallecidos. Quién sabe, ¿no? Si todas estos restos de personas pues han creado cierta energía paranormal. Sí, claro, imagino que muchas familias han tenido buenos momentos en Disneylandia con los hijos y tristemente al fallecer alguno de ellos, pues claro, pues la madre en modo de homenaje pues ha querido esparcir las cenizas, ¿no?, en el lugar en el que un día fueron felices. La leyenda de las cenizas concretamente es de la mansión encantada, y dice la leyenda que una mujer que quería echar las cenizas de su hijo dentro de la mansión, pero los oficiales del parque no la dejaban, así que la mujer se escabulló cuando estaba dentro de la atracción y sacó las cenizas y las esparció a lo largo del recorrido. Entonces, hasta la fecha de hoy, muchas personas dicen haber visto la aparición de un niño pequeño que llora sentado cerca de la salida. Así que ese es el fantasma de la historia de las cenizas que tú bien mencionabas. Un niño que nadie sabe, ¿no?, por qué llora, pero que da la sensación de que por la forma que tiene del llanto o la verborrea, la gente intuye que es un niño que está molesto. Sí, o triste, ¿no? Toda la situación de un niño pequeño al morir, pues claro, no está con su madre, está ahí solo, atrapado durante décadas en la mansión del terror, pues el niño es como un reflejo de la tristeza. Y es que, como comentamos, hay cientos de avistamientos fantasmales, ¿no?, que cada año se reportan allí en Disneylandia. Los empleados que trabajan allí en las atracciones pues son testigos de sucesos extraños, como luces que se encienden y se apagan solas, animatrónica que empieza a ponerse en movimiento cuando sin embargo la electricidad está apagada. Incluso los vigilantes de seguridad afirman que por la noche, en la atracción de los Piratas del Caribe, se puede ver una aparición fantasmal en los monitores de vídeo montando en uno de los barcos, pero que cuando se presentan o van ellos allí no hay nadie. Y yo me pregunto, ¿no será que a lo mejor en el mundo fantasmal, claro, igual la muerte es infinita, tenemos demasiado tiempo, nos hemos quedado, como quien dice, en esta dimensión, atrapados durante un tiempo? Pues claro, igual también para los fantasmas, y perdonadme la broma, van al parque para divertirse, para entretenerse, porque fíjate, este fantasma que comentamos se monta ahí en uno de los barcos y yo creo que es como una actividad asociada, ¿no?, al entretenimiento y al júbilo. Sí, claro, es que justo al haber fantasmas dentro de un parque de atracciones da la sensación de que estén ahí por divertimento, ¿no? Y nada del otro mundo, pues. Cuando hay fantasmas en una mansión abandonada, pues siempre nos causa sensación de terror, ¿no? Pero claro, justo aquí, al ser
dentro de un parque de atracciones parece que forman parte de él, ¿no? Pero en realidad son almas en pena que están ahí atrapadas a lo largo del tiempo. Otra explicación o algo que también se comenta es el hecho de, bueno, es también bastante conocido, ¿no? Que hay como una red de túneles subterráneos donde tienen sus propias leyendas, ¿no? Sobre lo que ocurre en estos túneles, y que son como unos túneles que comunican todo el parque y que muchas veces permiten, ¿no?, a los trabajadores poder desplazarse por todo el parque sin ser vistos, ¿no?, por las personas que están visitando las atracciones. Hay en estos túneles, en concreto en estos lugares del parque, existen 10 muertes acreditadas que han ocurrido allí en Disneylandia, en estos túneles, incluyendo un ahogamiento, un empalamiento y lamentablemente muchos de ellos accidentes. Claro, son personas que han muerto bajo la superficie, ¿no?, en estos subterráneos. Tal vez, ¿no?, también puedan ser parte, ¿no?, de esa actividad paranormal que se ha desarrollado ahí en el parque. Sí, a relación de lo que dices, hay una leyenda de un obrero que murió llamado George dentro de la atracción de Piratas del Caribe, que cuenta la leyenda que ese empleado, mientras la atracción estaba siendo construida, falleció, y hoy en día pues se suele aparecer por esos túneles que tú mencionabas. Bueno, Rubén, continuando con ese recorrido por las entrañas del parque, por los lugares más siniestros, ¿qué otra atracción está también infestada por fantasmas? Pues hay una zona que no es una atracción en concreto, pero es una de esas tiendas que se puede visitar, que es la Disney Gallery, que está situada sobre la atracción de Piratas del Caribe. Y también se encuentra embrujada, y cuenta la leyenda que está el espíritu del mismísimo Walt Disney, su esposa y una mujer llamada Mary. Y avanzando en el parque nos encontramos en la isla de Tom Sawyer, que también está embrujada por los espíritus de jóvenes que se ahogaron al intentar cruzar a la isla de Rivers of America, y en esa isla hay bastantes niños que se ahogaron, cuenta la leyenda. Y adicionalmente también se habla de que hay espíritus de niños que embrujan la isla. Pues ha habido bastantes empleados que han visto niños corriendo por esa zona, justo después de que la atracción fuera cerrada. Luego hay otra atracción, que es la parte B del Matterhorn, que hay un fantasma conocido como Dolly, que cuenta la historia que era una mujer que subió al recorrido con sus hijos, y entonces Dolly, preocupada por los hijos, abrió el cinturón de seguridad y se levantó para ver que estuvieran bien, y justo en ese momento el tren del Matterhorn pasó por una curva y la mujer salió despedida al largar del tren y fue arrollada. Así que esa atracción, justo en esa zona en la que hace ese giro de la curva, se le conoce como el salto de Dolly. Y en este lugar en concreto, donde esta mujer pierde la vida, ocurren cosas, ¿no? También hay apariciones o ocurren cosas extrañas, ¿no? Sí, el fantasma de Dolly, de la madre de los niños, la que fue arrollada, se aparece a lo largo del recorrido también. Llegan a ver allí, ¿no?, una mujer. Sí. Es que es lo que comentamos, hay ya personajes casi míticos, ¿no?, dentro de lo que son estos fantasmas de Disneyland. Otro, por ejemplo, del que muchas veces la gente, ¿no?, es testigo de él, es un hombre con un bastón que se aparece en la mansión embrujada. Es que claro, justamente la mansión embrujada, como es un lugar que ya emana, ¿no?, ese ambiente paranormal, porque qué casualidad, ¿no?, que dentro de la mansión existan, ¿no?, fantasmas. Este hombre con un bastón, pues bueno, según dicen los trabajadores más antiguos, era un hombre que pilotaba una avioneta en la década de 1940 y que cayó sobre el terreno del parque temático, es decir, se estrelló allí justo en el parque. Bueno, en el parque no, porque aún no se había construido el parque, sino el terreno donde años después se iba a edificar el parque. Según dicen, pues eso, el alma de este señor pues está ahí en esa atracción, y incluso los empleados, ¿no?, con cierto humor ya le ponen nombre, ¿no?, el hombre con un bastón. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pues porque se ve una persona, una silueta que parece un hombre trajeado, y siempre pues va acompañado de
de un bastón. Según dicen, siempre suele aparecerse más por la noche, cuando ya no hay visitantes en el parque. Y en una ocasión, pues un empleado estaba trabajando solo en el área de carga de la mansión cuando levantó los ojos y claramente pues vio a un hombre sentado, pero con un bastón. El empleado trató de hablar con el hombre misterioso porque no sabía que era una aparición, pero obviamente pues no contestó. Y dice que segundos después se desvaneció poco a poco hasta que dejó de verse. Bueno, y seguimos el recorrido en el parque y vamos a la atracción del People Mover. Es una atracción que hoy en día ya no está, fue retirada de Tomorrowland y aquí dice la leyenda que está habitada, bueno, mejor dicho, estaba habitada por el espíritu de un joven adolescente que intentó saltar de un vehículo en movimiento. Entonces, cuando lo hizo, pues claro, lógicamente fue arrastrado, trató de sujetarse del largo cabello rubio de su novia, pero lástimamente fue atropellado por el mismo vehículo del que se bajó. Cuenta la leyenda que se aparece cuando hay mujeres rubias con cabello largo a quien les tira del cabello. Pues fíjate, Rubén, curiosamente otra chica rubia o otra fantasma rubia también se aparece en el parque. Y es que dicen que en la zona donde está la nave espacial, en el centro Epcot, pues se ve el fantasma de una mujer rubia que está sentada en uno de los coches que llevan a los visitantes por todo el centro y en otras ocasiones aparece acompañada de un niño. Terrorífica aparición. Bueno, vamos a seguir con la famosa atracción de Piratas del Caribe, que hay una de las historias que nos cuenta que un niño pequeño se aparece en las instalaciones de la atracción durante las horas en las que el parque se encuentra cerrado. Cuenta la leyenda que un hombre que estaba realizando un recorrido de prueba, este joven, el fantasma del niño, se le materializó justo cerca de un bote que va por el recorrido. Es una historia bastante siniestra. Y la que más me ha causado a mí una sensación de terror es la historia del hombre sin ojos, que se encuentra en la atracción del dinosaurio en Animal Kingdom. Y en esta leyenda era un joven que se montó en la atracción y entonces a su lado se sentó una persona mayor con una gorra de béisbol, el cabello canoso, un poco de barba y una gorra de béisbol, como he dicho. Y entonces empezó el recorrido y esta persona, pues lo raro era que no se movía, no hacía ningún gesto con la cara, no reaccionaba a los movimientos del vagón, como si fuera muy rígido, ¿no? Entonces, pues, el joven se extrañó porque hacía mucho ruido la atracción y ese hombre mayor ni se movía ni decía nada. Y justo cuando terminó el recorrido, fueron a recoger las fotos que suelen echarte mientras vas a hacer el recorrido, ¿no? Y se percató de que el hombre que estaba a su lado no tenía ojos. En la fotografía parecía sin ojos, como dos cuencas vacías muy negras. Entonces, claro, pues le enseñó la foto a su madre y claro, pudo ver lo mismo que él. Un hombre de una edad bastante avanzada que no tenía ojos, sino que eran dos agujeros negros y que no se movió en todo el recorrido. Entonces dicen que es un fantasma de alguien que no se sabe quién es, uno de los fantasmas que es desconocido. Aterradora imagen, ¿verdad? Una persona con las cuencas de los ojos vacías. Sin duda una imagen espeluznante y yo creo que muchas personas, después de escuchar todo lo que ocurre allí en Disneyland, no sé si seguirán asociándolo, ¿no?, como un lugar de diversión. Increíbles historias. Rubén, como siempre, un placer. Muchas gracias y muy buenas noches. El placer ha sido mío. Un saludo y buenas noches a todos. Bueno, pues continuamos aquí en Noches de Terror. Ahora tengo que dar la bienvenida a Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Edurne, esta noche nos vienes a hablar de un asesinato, el asesinato de una adolescente, Teresa Alor, una enigmática historia con unos interesantes giros en la investigación que vamos a analizar aquí en Noches de Terror.
Vamos a situar a los oyentes quién era Teresa Lor, en qué momento nos ubicamos, cuándo ocurre todo esto. Pues Teresa Lor, con 19 años, imaginaos, ¿no? Vamos a ubicarnos en la zona de Canadá, porque esta historia sucede en Canadá. Y ya te digo, Teresa Lor con 19 años y siendo estudiante de la Universidad de Champlain, que se encontraba en Quebec, pues el día 3 de noviembre, que es, digamos, el mes clave, es cuando desaparece, del año 1978, y sin dejar ninguna pista. Eso es lo más inquietante con lo que empezaríamos esta historia de Teresa. Fíjate que hemos retrocedido, ¿no? Estamos hablando de un asesinato de 1978, pero tenemos que comentar y avanzar que hasta hace prácticamente muy poco es una historia que ha ido dando giros, es decir, no es algo que se quedara anclado en aquellos últimos años de los 70, ¿no? Sino que la historia cruza todas estas décadas y hasta hace relativamente pocos años han habido novedades respecto a este caso y a esta enigmática desaparición y asesinato o muerte, ¿no? Ahora averiguaremos un poco más. ¿Quién era Teresa Lor? Pues eso, Teresa Lor era una adolescente, una joven de 19 años que un día, después de terminar las clases en la universidad, yendo pues disponiéndose a ir a la residencia donde se alojaba, desaparece. Tú imagínate, el 3 de noviembre del 78, en esta zona de Quebec, pues era un día cálido, un día normal, los alumnos tenían pues cerca el fin de semana y pues comentaban planes, ¿no?, para poder hacer el fin de semana. Y se lo comentaban también a la propia Teresa, a ver si se quería apuntar a los planes y demás, y ella en un primer momento dijo que se iba a dedicar a estudiar y que agradecía esos planes, ¿no? La cuestión es que normalmente los alumnos de la universidad, para poder dirigirse a sus residencias o al domicilio que tuviesen fuera del campus, solían utilizar un autobús. Entonces, si a ese autobús no llegaban a puntual o lo perdían, solían utilizar la vía del autostop para poder ir bien a su residencia o a su domicilio, ¿no? Entonces, la primera teoría que la gente baraja cuando a partir del 3 de noviembre, pasados unos días, denuncian la desaparición de Teresa, es que ella no hubiese podido coger este autobús, se hubiese arriesgado a haber hecho autostop y que hubiese terminado pues con una compañía que no era la más adecuada. El peligro, ¿verdad?, del autostop y cómo realmente pues es un riesgo, ¿no?, que una persona se suba, ¿no?, al vehículo de alguien que desconoce por completo y sobre todo pues en este caso una chica de 19 años, complexión delgada y que presumimos que no tenía la suficiente fuerza quizás para provocar resistencia a una persona que tuviera pues malas intenciones, ¿no? Eso es. Entonces es la primera teoría que empiezan a barajar. Si a raíz de haber hecho autostop, pues que lo hubiese pasado, pues que hubiese desaparecido, ¿no? La cuestión es que no se sabe nada de ella. Cuando la policía, después de que los amigos y los familiares más cercanos denuncien su desaparición, pues empiezan a investigar. La cuestión es que el 13 de abril de 1979 aparece el cuerpo de Teresa junto a un río en Quaqticook y ya te digo, se encontró con los restos bastante descompuestos y en ropa interior, y fue descubierta por un cazador que iba merodeando por la zona, que vio el cadáver a la orilla de este río. Tenemos que comentar que el cuerpo de Teresa Lor lamentablemente apareció en un estado avanzado de descomposición y donde no pudieron tampoco concretar exactamente cómo fue la muerte, ¿no? Sí que indica, ¿no?, que fue asesinada, sí que parece, ¿no?, que hubo violencia, pero es complicado, ¿no?, averiguar del todo qué ocurrió. Ella estaba semivestida, ¿verdad? Eso es, estaba semivestida y lo que tú estabas diciendo, los restos estaban bastante descompuestos, no había tampoco muchas pistas y los forenses tenían bastantes dificultades para poder dictaminar, digamos, la causa oficial de la muerte, ¿no? Sí que es cierto que en un primer momento la policía, la primera teoría que baraja es que la causa ha sido una sobredosis y demás. Y esto a muchas personas pues no y sobre todo a la familia de Teresa Lor les llama la atención y
y les choca, ¿no? Porque al parecer, por mucho que había rumores que la podían vincular o no con las drogas, no tenía fama de estar metida en ese mundo y es algo que sorprendió. Sí que es cierto que a pesar de que dijera eso la policía, el forense en su primer examen sí que notó que había ciertas marcas que indicaban violencia como signos de estrangulación, lo que indicaría que no fue un efecto de una sobredosis, sino que alguien le hizo daño y que alguien la mató. Es que, claro, el tema de la sobredosis, no había ninguna cosa que hiciera sospechar que Teresa consumiera drogas. No sé por qué se señaló, ¿no?, esa posible causa. El hecho de que no hubiera signos, o sea, bueno, el que apareciera con poca ropa, otra de las posibilidades que se ha comentado es que quizás ella fuera asaltada sexualmente. Cierto es que no hubo en la autopsia nada determinante de que Teresa Lord fuera violada, pero sí que estaba ahí también esa posibilidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, la familia se quedó muy afectada, como es lógico, cuando vieron lo que sucedió con Teresa y removieron de alguna manera cielo y tierra para intentar saber la verdad, porque la investigación policial no daba muchas luces y obviamente la familia necesitaba respuestas, ¿no? Y el que más se volcó en intentar saber la verdad fue el hermano de Teresa, John Alor, que muy conmovido y muy afectado por lo que sucedió y también siendo crítico porque no le parecía muy bueno o muy apto el trabajo que la policía estaba haciendo para investigar lo que le pasó a su hermana, pues mueve mucho para que pueda avanzar, ¿no? Y lo que tú estabas comentando, la forma en la que apareció Teresa al estar semidesnuda, pues indicaba también que podía haber sido víctima de algún acto sexual. Y en las investigaciones que John hizo a lo largo del tiempo, también estuvo atando cabos de alguna manera con ciertas denuncias que también encontró vinculadas al campus de la universidad donde estudiaba Teresa, y es que había habido ciertas denuncias de que había habido asaltos sexuales y entonces también ahí pensó si Teresa no habría sido víctima de alguno de ellos y de quien los cometía en ese campus, ¿no? Y es que lo más curioso es que en la zona residencial donde se alojaba Teresa, que estaba en ese campus donde habían saltado estas denuncias de agresiones sexuales o de ataques, pues ya te digo, el encargado de la residencia nunca fue investigado por la policía. Claro, a ver, aparece el cadáver y no vas a pensar ni por lo más mínimo que pueda estar vinculado el que regentaba la residencia donde Teresa se hospedaba, ¿no? Pero claro, es curioso que al poco, cuando apareció el cuerpo de Teresa, este hombre, el que estaba al frente de esa residencia, deja su trabajo, así, sin más ni más. La policía nunca lo interrogó ni nada, pero deja su trabajo. Y con el tiempo, lo que hace la universidad es como clausurar o cerrar aquella residencia, aún haciendo falta las habitaciones que daban para que los estudiantes se pudieran alojar, ¿no? Entonces empiezan a saltar como cosas un poco raras que no se justifican o no se entienden, ¿no? Si aquel dueño o el jefe o el que coordinaba aquella residencia no tenía nada que ver, ¿por qué deja de un día para otro el trabajo? ¿Por qué la universidad clausura de alguna manera esa residencia? Entonces empiezan a saltar cosas que al hermano de Teresa, que es el que se inicia en toda esta investigación, le empiezan a chocar mucho. Es que fíjate, Edurne, yo creo que el hecho de que no hubieran síntomas de violación, claro, a lo mejor no se puede determinar, ¿no?, por el estado en el que se encontraba el cuerpo, luego también el hecho de que estuviera en un lugar húmedo, con agua, pero es curioso, ¿no?, porque Teresa aparece muy desvestida, es decir, con muy poca ropa, y curiosamente, poco tiempo después de que el cuerpo de Teresa Lord fuera encontrado y fuera retirado, apareció a pocos metros de donde había aparecido el cuerpo una bolsa de basura que contenía ropa de mujer. No todo lo que había allí era ropa de Teresa, pero sin embargo estaba una bufanda verde que casualmente su madre le había regalado en su último cumpleaños, en su 19º cumpleaños. Recordemos que Teresa Lord tenía 19 años. Su madre le había comprado una bufanda verde y esa bufanda aparece en una bolsa de basura junto con otras ropas. Entonces,
el hecho de que la hubiesen desvestido y que incluso pues algunas prendas de ella no llegaron, o sea, no todas llegaron a aparecer, a mí sí que me indica, ¿no?, que pudiera haber algún tipo de contenido, ¿no?, de abuso. Sí, yo creo que también, y además es que choca mucho el hecho de que aparezca ella sin ropa, pero que luego se encuentre esta bolsa que contenía ropa que bien podía no ser de ella, pero estaba cerca del cuerpo, no sé, es que es otro interrogante más al cual no le puedes buscar una explicación, pero que sí te da pistas de que no ha sido por ningún accidente ni por otra causa en la que no implique la presencia de otra persona que le haya hecho un mal a Teresa. O sea, son indicios que, aunque no te dan muchas aclaraciones, te llevan al tramo de pensar que ha sido víctima bien de una agresión sexual que le ha llevado a la muerte, o bien de un asesino en serie que se ha llevado su vida por delante. Porque el caso de ella, por parte de la autoridad, ellos dieron más explicaciones o posibilidades de por qué hubiera ocurrido esto. A ver, no dicen muchas explicaciones ni dan tampoco muchas aclaraciones. Y eso, por ejemplo, es algo que al hermano de Teresa John le mosquea un montón. Y él va a catalogar la investigación policial que se hizo en un principio como una auténtica chapuza, porque así hablaba de la investigación. Por eso él comienza a recabar todas las informaciones que él podía, lo que iba averiguando, lo que él iba investigando. Llegó incluso a generar un blog, y él siempre, con las cosas que llegó a averiguar, de alguna manera, él siempre comentaba que su hermana había sido víctima de un asesino en serie, porque empieza a estudiar también pues otras denuncias que encuentra por la zona donde ellos vivían. Ya te digo, porque es que tiraba por tierra la investigación que la policía había hecho. Bueno, sobre el tema de la sobredosis, ¿no?, que al principio fue lo primero que relacionaron con este caso, sí que tenemos que comentar que cuando fueron interrogados el círculo más cercano de Teresa Lor, una de sus amigas, Joan Laurie, sí que confirmó que ella ocasionalmente fumaba marihuana, me imagino, pero que no estaba del todo metida en el tema de las drogas. Sin embargo, ¿sabes qué ocurre? Que justamente en la residencia de Teresa Lor hubo una fiesta y hay conocimiento de que algunos de los invitados, algunos compañeros de clase de Teresa, experimentaron con LSD esa noche, la noche que desapareció Teresa Lor. Es por ello que a lo mejor quizás señalaron la posibilidad de que Teresa también consumiera y fuera, ¿no?, lo que a ella le diera, y más si encima tampoco estaba muy puesta, ¿no?, en el tema de experimentar con drogas. Incluso también señalan la posibilidad de que si ella pues murió a base de estas drogas, incluso sus amigos se asustasen, no quisieran sentir que los iban a acusar o penalizar de la muerte de su compañera, y quizás se deshacieron, ¿no?, del cadáver y lo llevaron lejos de la residencia. Eso también tendría bastante lógica, quiero decir, lo único que a mí se me escaparía sería pensar, ¿y entonces por qué la desvistes, no? Porque si es que has experimentado con drogas, te ha salido mal y ha tenido una sobredosis y ha fallecido, y tú te asustas, no sabes qué hacer, y en lugar de avisar a la policía y que pues vayas a complicar la situación más, pues te deshaces del cuerpo. Pero ¿por qué quitarle la ropa, no? Esa pregunta me haría yo. Pero lo mismo que con las drogas, también pasa con el hecho de que incluso el director del campus llegó a decir que como que la causa también podía estar en que Teresa había como manifestado ciertas tendencias lésbicas, y como que eso, no sé si por manifestarlas o así, quiso dar a entender como si ese sería el problema de que hubiese terminado así. Es más, incluso hablaba de que si en algún hipotético caso Teresa volvía, antes de que saliese de que hubiese fallecido, de que apareciera el cuerpo y demás, como que tendría que necesitar ayuda psiquiátrica, llegó a decir. Entonces yo creo que son estas dos vertientes que dices, pues las teorías, ¿no?, que empezaron a salir cuando el cuerpo de ella apareció. Bueno, pero yo creo que no considero, ¿no?, el hecho de que si Teresa fuese o fue lesbiana fuera un plus de peligrosidad o una mayor posibilidad de que fuera, de que desapareciera o fuese asesinada, ¿no? No creo que por el hecho de que fuese lesbiana ocurra, ¿no? No sé, a lo mejor
imagínate, ¿no? En aquella época, pues tal vez los gays sí que quizás el ir a determinados lugares apartados, como zonas de cruising, lugares donde experimentar sexualmente lejos, ¿no? Pero en el caso de ellas, es decir, de las chicas, no sé, igual yo no lo desconozco, ¿no? Pero a lo mejor también hacen cruising las lesbianas, ¿no? Pero no sé, no tiene por qué, ¿no? Tener una vinculación el hecho de que ella fuera lesbiana para que desapareciera o se adentrara en el bosque, ¿no? Creo yo, para mi punto de vista. De hecho, incluso, como te comentaba, se investigó el círculo íntimo de Teresa Alor, y sí que existe conocimiento de que ella incluso tenía un amigo especial o una persona pues con que sí que tenía cierta vinculación emocional o sentimental con ella, no sé si llamarlo novio, pero sí que de alguna manera estaba conociendo a alguien que por motivos de trabajo se había ido hacía unos meses al este, y ella pues no mantenían, digamos, una cierta relación a distancia. Es decir, que sí que hay una historia, al menos, para desacreditar, ¿no? la teoría de que ella fuera lesbiana, de que ella pues sí que tenía alguna vinculación efectiva con un compañero, con un joven de su edad. Sí, y aunque hubiese sido lesbiana, que yo, para mí, que ese testimonio que hizo el director del campus era un pensamiento y una opinión muy retrógrada, que de alguna manera, como decir, imagínate que le llegó algún rumor de que tuviese estas tendencias lésbicas o que fuese lesbiana, y que cogió y dijo, pues mira, como ha acabado, como si dijera, pues que no anduviese como andaba, ¿no? Yo qué sé, yo para mí que eso era más bien lo que te he dicho, un pensamiento retrógrado, y soltó ahí lo primero que se le ocurrió a este hombre. A no ser que fuese un crimen homófobo, ¿no? El hecho de que a lo mejor Teresa fuese lesbiana, pues lamentablemente hubiese alguien, ¿no? que quisiera atacarla o asesinarla simplemente por ser distinta a él. También, otra teoría que teníamos ahí, la verdad que también válida, el hecho de que fuese un crimen homófobo. Lo que sí que está claro es que Teresa, al menos así comentan sus allegados, ni estaba pasando una mala época, ni se encontraba deprimida, todo lo contrario, siempre resaltan de ella la gran alegría que tenía, la forma que tenía siempre de hablar sonriendo, es decir, que no hubo un comportamiento extraño en los últimos días, ¿no? que ellos trataron y estuvieron con Teresa. No, para nada. Por eso también el hecho de que hubiese terminado como terminó, que desapareciera y que apareciese su cuerpo en aquellas circunstancias, sin ropa y demás, pues eso a la familia le causó un trauma muy grande, y también querían respuestas, y como no las tenían, y la policía, por más que investigaba, también pues no daban con pruebas para poder esclarecer lo que pasó, pues ahí es donde la familia, y sobre todo John, el hermano de Teresa, se volcó mucho para intentar dar con alguna respuesta, porque claro, en el 79 aparece el cuerpo de Teresa, pero luego está durante mucho tiempo el caso abierto, pero sin resolverse, porque por falta de pruebas, testigos, confesión, etcétera. Pero pasados casi 40 años, entre 38 y 40, otra vez vuelven a reanudar la investigación, y eso gracias a las investigaciones que el propio John hizo, a intentar dar a entender que no fue, que ha sido un asesinato que puede estar vinculado con que actuó un asesino en serie, porque encontró más denuncias, más casos extraños de desapariciones que vio que tenían similitudes con lo que le pasó a Teresa, y gracias a ese movimiento que hizo John, hizo que la policía volviese otra vez a investigar el caso, a ver si daban con más pruebas. Sí que es cierto que pasados tanto tiempo, yo muchas veces decía, ¿no?, que él veía que ha pasado mucho tiempo, y aunque se encontrase algún indicio de algún culpable o algún testigo, a día de hoy, o habiendo pasado tanto tiempo, tendría unos 60 años, podría estar aquella persona que fuese el culpable o no, o algún testigo fallecido ya, o incluso podía verse que aunque se diese con un culpable, por ejemplo, el caso hubiese prescrito, o sea que tenía muchas dificultades para que pudiese buscar la verdad, pero aún así estaba muy agradecido de que la investigación otra vez volviese con el caso de Teresa, ¿no?, para intentar buscar esa verdad, para poder dejarles a todos pues con la tranquilidad de poder saber qué es lo que le pasó al final a Teresa. La verdad es que sí, el caso de John, de su hermano, en aquel momento solo tenía 14 años de edad, ¿no? Pero sin embargo, pues claro,
es algo que nunca ha sido capaz de pasar página y siempre ha estado, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Quién mató a mi hermana? En cierto modo también es frustrante, ¿no? El hecho de que al final sea sus propias averiguaciones, el que él se ponga en contacto con personas que quieran investigar más, conocer más de lo que pasó, hasta qué punto, ¿no? El hermano pues ha tenido que mover algo que quizás pues no han querido mover o no han querido investigar lo suficiente. Eso es. Yo creo que muchas veces, aunque se imaginasen cualquier otra teoría que no fuera una sobredosis o lo que fuera, se veían tan falta de pruebas que, no sé, me sabe mal tener que catalogar como pasotismo, pero es como no encuentro nada, pues ¿para qué voy a esforzarme si no voy a dar con nada más, ¿no? Y a pesar de eso, pues el hermano intentó buscar cualquier mínimo indicio pues para dar a entender que su hermana, porque él siempre lo decía, que su hermana había sido víctima de un asesino en serie. Es más, incluso llegó a decir porque por casos que sobre todo anduvo estudiando de denuncias, de desapariciones en los 70 y también en la zona donde ellos vivían, por Quebec, por todo lo que era Montreal y la zona estas de Canadá, que incluso veía que podían haber sido incluso 2 asesinos en serie que por aquella época, ya te digo, atacaban y actuaban en esa zona, ¿no? Porque se encontró con varios casos que veía que tenían similitudes con el de Teresa y que también no se habían encontrado muchas pruebas o no se habían resuelto o los cuerpos habían aparecido también al cabo de un tiempo y veía similitudes y eso también, pues ya te digo, ayudó a que la policía otra vez se volcara por intentar conseguir más pruebas, aunque también yo veía que habiendo pasado tantísimo tiempo el hecho de poder encontrar algo más estaba muy, muy complicado. Claro, es que en el caso de John, pues claro, él no se había dedicado, él es contable, tenía hijos pequeños en el momento que decidió emprender, ¿no? Esta búsqueda en solitario, empezando como decimos, ¿no? A contactar con estas personas y aunque al principio no supo muy bien hacia dónde tirar, pues parece ser que sí, ¿no? Que ya estaba encontrando, ¿no? O relacionando la muerte de su hermana con 2 asesinos en serie, trazando, ¿no? Una especie de itinerario de donde se supone que habían ellos atacado. Eso es, así es como luego se describía a sí mismo. Es lo que has dicho tú, Salva. Yo no tenía ningún tipo de formación a nivel policial ni de investigación criminal, pero con las averiguaciones que él fue haciendo a nivel amateur, pues luego ya se fue considerando como un experto, entre comillas, en estos casos que fue encontrando en la zona donde él vivía. Es más, esas investigaciones le llevaron a conocer a Kim Rosmo, que era un ex agente de la policía que también fue echado del cuerpo porque tenía unas técnicas bastante revolucionarias que el resto de compañeros no supieron asimilar para esa época, ¿no? Entonces eso también le va a ayudar mucho porque las teorías que John tenía sumadas a la experiencia de este ex policía que fue pionero en trazar perfiles geográficos a la hora de detectar a asesinos en serie o para relacionar casos que podían estar en común, pues le ayudó para poder afianzar la teoría de que Teresa había sido víctima de un asesino en serie, porque con esas denuncias o esas desapariciones que también había encontrado John, pues ya te digo, con la ayuda de este hombre, de Kim Rosmo, y trazando esos perfiles geográficos, pues te dabas cuenta de que eran personas que eran igual de bajo riesgo para poder ser atacadas, pero que en una distancia bastante próxima pues se veía que habían desaparecido o habían aparecido muertas, etcétera. Entonces eso también le ayudó. Pero ya te digo, fue también complicado porque nunca se ha llegado a sacar una prueba sólida para decir, pues mira, pues este es el culpable y cerramos el caso. No, y es que además, fíjate, antes de que apareciera el cuerpo de Teresa Lor, ya el propio padre, o sea, aquí estamos hablando del hermano, ¿no? De cómo el hermano resucitó, ¿no? La búsqueda. Ya cuando desapareció Teresa, los policías claramente lo primero que pensaron, ¿no? Que había ocurrido era que había huido, que se había ido, que se había marchado por su propia voluntad y ni siquiera pues ni hicieron una búsqueda intensiva
por los bosques de alrededor, ni nada. O sea, fue el propio padre, Robert Alor, quien fue llamando a las puertas, un padre desesperado, agónico, ¿no? Por no saber qué ha pasado con su hija, y quien se aproximó a todas las tiendas, casas, granjas, todo lo que había alrededor del municipio para ver si habían visto a su hija, cosa que ellos pues no... Es decir, es que siempre ha habido un pasotismo desde el principio, ¿no? En esta historia. Eso es, que al principio la policía no empezase a investigar la desaparición, a ver, es también entendible por aquello de que tienes que esperar entre 72 o no sé cuántas horas mínimo para que la policía pueda poner activo el protocolo, digamos, de desaparición, claro, y tú como familiar de alguien que has perdido o que ha desaparecido, pues enseguida quieres que se pongan a buscar, pero claro, también tienes que tener un margen precisamente para descartar que no haya sido porque se ha fugado, porque se ha ido y a las horas va a volver. Entonces, claro, ahí hay un margen de tener la sangre fría, de saber esperar para decir, vale, ya hemos pasado estas horas, ya podemos dar por oficial que esta persona ha desaparecido, vamos a iniciar la investigación. Aunque hicieran eso, luego ya se ve que, en fin, pues lo que decía el hermano, ¿no? Que tampoco le pareció que fue muy adecuada la investigación. Es más, en los otros casos que llegó a ir averiguando de desapariciones, él veía que lo que había llegado a ver de la investigación policial que se había hecho en esos otros casos, que no eran el de Teresa, veía como la misma dinámica, es decir, que el mismo procedimiento que no llevaba a ningún lado, o sea, el mismo pasotismo, o sea, la misma chapuza que él decía que había sido la investigación de su hermana, veía en los otros casos que también anduvo, pues por lo menos mirando y demás, para, ya te digo, para sumarlo al caso de Teresa, para darle esa mayor fuerza a que no había sido por otra causa que por un asesino en serie. Existe también otra teoría, porque claro, en el momento que ocurre una cosa así, pues intenta abrir, ¿no? Todas las posibilidades y todas las vías, ¿no? Antes de descartar. Tenemos que comentar, no sé si lo hemos comentado antes, Edurne, que los resultados toxicológicos indicaron que no había ninguna evidencia de drogas en el cuerpo, ¿no? De Teresa Lor. Por lo tanto, toda esta teoría que hemos comentado antes de la sobredosis, de que a lo mejor sus amigos la llevasen a otro lugar, pues bueno, tenemos ahí el dato, ¿no? No hubo, en principio, no había restos de droga en el cuerpo de Teresa Lor. Hay una teoría algo similar a lo que hemos comentado de estos amigos queriendo encubrir esta muerte accidental. Sería algo parecido, y es la especulación de que quizás fuera un atropello. Tenemos que comentar que Teresa caminaba por una carretera bien entrada la noche, y es cuando se pierde el rastro, y comentan, ¿no? Si a lo mejor pues alguien conduciendo en algún despiste pudo haberla atropellado, y por lo tanto se repite el patrón, es decir, para que nadie lo inculpe, pues arrastre, quite el cuerpo de la calzada y lo lleve a donde encontraron a Teresa Lor. Vuelve a ser una teoría algo rebuscada, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Primero, que si a lo mejor hubiera sido un atropello muy violento, habría, ¿no? Indicios en el cuerpo, ¿no? Que no hay. Y segundo, pues el hecho de lo que estábamos comentando, el hecho de que aparezca desvestida y todas estas cosas. Eso es. Por eso al final yo creo que, por lo que también comentaba el hermano, lo que, aun sin haber unas pruebas sólidas, lo que más terminas por pensar es que pudiera haber sido obra de un asesino en serie que estaba por aquella zona, y que Teresa fue una desgraciada víctima de él, ¿no? Es más, cuando John establece contacto con Kim Rusmo, que le va a ayudar mucho a poder vincular los casos a través de los perfiles geográficos, va a enlazar de alguna manera el caso de Teresa con el de otras dos mujeres también desaparecidas y cuyos cuerpos también aparecieron, que eran Louise Caminan y Manon Judd, precisamente por estas historias. Primero por el perfil geográfico, por la cercanía, porque también eran jóvenes, y porque tenían marcas que indicaban que habían sido estranguladas. Ya hemos dicho que el forense Michael Duran, que fue el que hizo el primer análisis al cuerpo de Teresa, vio ciertas marcas que indicaban que había sido estrangulada, y el caso de estas dos mujeres, de Luis y de Manon, también tenían marcas, y eran marcas que en el caso de Luis y de Manon eran como de cordel,
por eso también se vinculó a un asesino que se le conocía como el asesino del cordel o del cordón, en este caso porque utilizaba los cordones para estrangularlas. Pero es que encima, en el caso de Teresa, no fue así, porque al no llevar calzado con cordones, fue estrangulada con un pañuelo que llevaba ella. Entonces es cuando lo conectan de alguna manera con este asesino, por un lado. De hecho, en estas dos otras víctimas sí que se sabe, ¿no?, que fueron agredidas sexualmente, o al menos parece como que el objetivo, ¿no?, o no sé, lo que quizás llamó la atención, ¿no?, del ejecutor de estas muertes, sí que fue un objetivo sexual, ¿no? Sí, sobre todo por las marcas también del estrangulamiento, que también era algo que era curioso, porque veías esas marcas y que vieses también estos otros dos casos que fueran similares al de Teresa, pues ya te asusta, ¿no? Porque dices, no es un caso aislado y parece que hay más que comparten pues ciertos signos, ¿no? Fíjate que estas indagaciones, recordemos, estamos más o menos a principios del 2000, 2002, 2003, cuando se está empezando a establecer un patrón y unos avances en la investigación por parte del hermano de Teresa Lord, que fue un asesinato de 1978. Fíjate el tiempo que tuvo que pasar para que intentaran, ¿no?, encontrar o dar claridad a lo que había sucedido. Eso es, y todo porque el hermano fue el que movió ficha e insistió mucho con las cosas que él había averiguado. Si él no hubiese hecho todo eso, si no hubiese recopilado información y de casualidad no hubiese dado con este ex policía, no hubiese generado tantas conexiones como para dar fuerza a que había un asesino en serie en los 70 en la zona de Canadá y de Quebec que llevó a cabo esta serie de asesinatos. Porque ya te digo, hablaban de que al tener estos tres casos, el de Teresa, el de Luis, el de Maynor, que tenían estas características, es que decían, son tres asesinatos de tres mujeres jóvenes, en principio de bajo riesgo, porque eran estudiantes, que no tenías por qué sospechar que iban a ser víctimas pues porque fuesen prostitutas, porque fuesen vagabundas, nada, de bajo riesgo, que encima se encontraban en una zona geográfica pequeña, o sea, bastante cercanos. Es como que el que pasen estas cosas no es una casualidad, hay que pensar en otra cosa, que es algo que ha sido premeditado, que detrás hay una persona pues que ha cometido estos actos, ¿no? Y si teníamos el asesino del cordón por un lado, luego tenemos la aparición de otro nombre, que es el de Robert William Picton, que es un asesino en serie que operó en la zona de Canadá. Entonces este hombre también se empezó a barajar la posibilidad de que pudiese estar detrás de la causa del fallecimiento de Teresa, ¿no? Porque ya te digo, es un asesino que se le conocía como el asesino de Vancouver o el granjero asesino. Entonces, como actuó mucho en toda esta zona de Canadá, pues con estas averiguaciones, el encontrar pistas que vinculaban otras desapariciones de la zona, de los 70, que apareciesen los cuerpos con signos o bien de estrangulación o simplemente que apareciera el cuerpo y que se supiera de la existencia de este hombre en aquella zona que asesinó a bastantes mujeres, pues hace saltar más a las alarmas y pensar que a ver si no iba a ser este hombre, Robert Picton, quien pudiera estar detrás de lo que le pasó a Teresa. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que por falta de pruebas, falta de testigos, falta de confesiones, pues no está cerrado de alguna manera como para decir si Robert Picton fue el que estaba detrás, si aquel asesino, como llamaron, del cordón, o qué es lo que realmente pasó, ¿no? Esa verdad con la que la familia de Teresa podría respirar tranquila aún habiendo perdido a su hija. Bueno, la verdad es que parece que todo lo que rodea a Teresa Lord es cuanto menos enigmático. Fíjate una cosa para mí muy reveladora, y es que el día que desapareció Teresa Lord, el 3 de noviembre de 1978, apareció publicado un poema en un periódico de estudiantes, como decimos, con esa misma fecha, que dice: una tarde o al atardecer, alguien recogió a un autoestopista y destruyó toda su vida. Alguien llevaba una bufanda con la que estrangular sin producir mucho ruido. Por lo tanto, fíjate, Edurne, al atardecer, que es cuando Teresa desapareció,
un autoestopista refiriéndose a ella, ¿no? El hecho de que quien recoge a esta autoestopista destruye toda su vida. Alguien lleva una bufanda con la cual estrangulan sin producir gran ruido. Justamente la bufanda que hemos comentado que apareció tiempo después en una bolsa de basura, que lamentablemente fue el último regalo que le regaló la madre de Teresa a su hija el último año con vida. ¿Qué es esto? Estamos ante la nota de quién escribió esto y ¿es el mensaje del asesino de Teresa Lor? A mí, Salva, que no conocía lo de este poema, a mí me has dejado helada, vamos, es que impresionante. Y me has hecho recordar a asesinos tipo como Jack el Destripador, ¿no? Que enviaba aquellas cartas a la policía como jactándose, ¿no? Te estoy de alguna manera diciendo que yo estoy detrás de esto, pero tampoco te lo digo directamente, me pongo a jugar al despiste, o sea, me has dejado helada. Y además contando esos detalles del tema del autostop, cuando hemos estado hablando de la teoría de si podía haber hecho Teresa autostop y haber acabado en un mal sitio con una mala persona, el tema de la bufanda, o sea, es que son muchas cosas que madre mía, joder, si es que me dejan sin palabras. Lo que pasa es que ya esto cobraría un tinte sobrenatural. Me imagino que realmente es imposible que esto fuera el mismo día, el 3 de noviembre de 1978, porque si, tal como se indica aquí, que además esto es una investigación de Kim Rosmo, que es este señor que has comentado tú antes, yo me imagino que esto será publicado el 4 de noviembre de 1978, porque si en el periódico del 3 de noviembre, si Teresa desapareció esa tarde, entonces ¿qué estamos? ¿Ante una premonición? Ya, no sé, pero madre mía. Pues podría ser, o vete tú a saber, o que fuese algo que ya tenía como pensado, porque claro, como ahí no hace mención a nadie, tú imagínate, es como si estuviese de alguna manera relatando un modus operandi, ¿no? Digamos, y tú imagínate que ahora se ajusta a Teresa porque desapareció ese día, pero que podía haber sido también de otra. Date cuenta que yo también estudio de otros casos de gente o de otras chicas que desaparecieron, cuerpos también que aparecieron o que aparecieron fallecidas, gente que desapareció y no se volvió a saber más. Vete tú a saber si no era una explicación, como ya he dicho, de un modus operandi. Podía ser también, ¿no? Claro, lo que pasa es que el problema es eso, que el autor de este poema es desconocido, es decir, no se averigua realmente. Sí que es cierto que esta famosa bufanda verde que llevaba Teresa Lor en el dormitorio suyo, donde esta chica vivía, donde Teresa vivía, había una fotografía en la que ella aparecía llevando esta bufanda, ¿no? Entonces a lo mejor eso ya como que el asesino, si llevaba idea de asesinarla, pues quizás, ¿no? Ella tenía una tendencia repetitiva a hacer autostop, por lo tanto él pudo predecir que ese día haría autostop como muchas otras ocasiones y que llevaría esa famosa bufanda que incluso aparece en una fotografía en su habitación, por lo tanto pudo ser algún compañero suyo de universidad. O alguien que la acechaba también, y de ahí un poco el vigilar, el saber, pues esos datos que también tú explicabas, ¿no? Bueno, comentar también que sigue en activo la página web del hermano, de John Alor. Se llama www.whokilledteresa.com, quienasesinóateresa.com. Así que bueno, como sabemos que este programa a veces nos escuchan de todos los lugares del mundo, pues si alguien sabe quién mató a Teresa, pues sería interesante, ¿no?, que se pusiera en contacto con John Alor. Intrigante historia, Edurne, como siempre una gran labor de investigación por tu parte. No, ha sido fascinante la historia, ya con estas últimas novedades que has ido contando tú, que ya íbamos ahí ya sin saber, ¿no?, qué teoría será o no será. No, ha sido un placer investigarlo y ha sido fascinante tratarlo contigo, Salva. Bueno, pues recordar también a los oyentes de Noches de Terror que existe la posibilidad de realizarnos un pequeño donativo a través de la plataforma de iVoox. Vosotros podéis hacernos llevar, pues bueno, aunque sea un cafecito para mis queridos colaboradores. Muy buenas noches, Edurne. Muy buenas noches, Salva. Muy buenas noches a todos los oyentes de Noches de Terror.